Estamos en Punto de Orden por Radio Centro. Son las 8:47. Gracias por hacer de este programa el número 1 en el rating radial y digital. Bueno, está con nosotros el ministro de Gobierno, José Lagasca. Buen día, ministro. Gracias por estar de manera presencial en este programa. Tras un año en el poder, ¿qué destacaría usted de la gestión realizada por el gobierno del presidente Noboa? Gracias, Juan Javier. Qué gusto estar en esta radio que está tan bonita. Un saludo a usted, a su audiencia, al panel, a los amigos. Lo que yo destaco es la voluntad del político del presidente, la capacidad de tomar decisiones y de enfrentar crisis. Antes de venir acá escuchaba cómo mencionaban lo del reportaje de The Economist, donde se señala que el Ecuador es un narcoestado. Yo discrepo completamente de esa afirmación, de esa generalización, pero puedo entenderla como una foto tomada hasta antes de este gobierno. Y hacia allá íbamos indefectiblemente si es que este gobierno no hace lo que tiene que hacer. Esa foto no toma en cuenta, por ejemplo, el decreto ejecutivo 111 en el que se declara el conflicto armado interno y la guerra frontal contra el crimen organizado transnacional / terrorismo. Y eso genera una dinámica distinta del Estado, de cómo toma el toro por los cuernos, cómo el presidente no mira hacia un lado, cómo el presidente no contemporiza con estos grupos que causan terror, que causan zozobra, que causan este auge de delincuencia organizada, que lo vemos, por ejemplo, en las vacunas, secuestros extorsivos y demás. Pero ahí está, esta articulación que se tuvo que crear necesaria para poder potenciar la respuesta del Estado contra ese crimen organizado transnacional que podía desbordar a la Policía Nacional. Ahí están los militares. Ahí está la respuesta económica. Enfrentar crisis sin plata. Enfrentar crisis con un hueco de más de 4.000 millones de dólares y tener que enfrentar los problemas que antes nadie hizo nada. Entonces, a mí me parece injusto decir que el Ecuador se ha convertido en un narcoestado y me parece acertado decir que si no hacía nada este gobierno, si no se enfrentaba a esto, porque esto nace desde mucho tiempo atrás, pues esto no es que no se viene a tomar esta forma de un día para otro desde que el presidente Noboa tomó las riendas. ¿Desde cuándo nace? Veamos pues lo que hayan demostrado las cifras. ¿Qué pasó desde que levantaron la base de Manta? ¿Qué pasó desde que no se pidieron los controles migratorios adecuados en las fronteras? ¿Y cómo se dejó penetrar poco a poco, pero digamos con intensidad, que vayan cooptándose instituciones del Estado hasta que vemos que hay actores políticos involucrados con el narcoterrorismo? Entonces, no es la foto de hoy, no puede ser la foto del futuro, pero definitivamente sí fue una foto del pasado. Y esa es la factura histórica que la tienen que pagar. Y hoy tienen que darle la cara al Estado. Ahí están las reformas constitucionales, Carlos, en la Asamblea. ¿Quiénes son los que van a manejar el procesamiento de estas reformas constitucionales? Que dicho sea de paso, la semana pasada, el bloque de ADN logró que este tratamiento legislativo se acorte de 60 días como pretendían hacerlo, como que si el país tuviese ese tiempo para andar transitando en lugar de caminar rápido, a 30 días, para que esto el pueblo lo pueda decidir con los temas electorales. Y al final del día tiene que pasar por un procedimiento de consulta también y validación popular. Entonces, ellos que fueron los que abrieron la puerta, porque hay que decirlo, se abrió la puerta, ahora vamos a ver si tienen la voluntad política de cerrarla. Este gobierno sí la tiene. Sin duda, señor ministro, no son pocos los desafíos que enfrenta el régimen del presidente Noboa. Y entre ellos, una oposición política muy desafiante. Por supuesto, por supuesto. A ver, le estamos tocando los intereses, las agendas y el órgano más sencillo del cuerpo humano, que es el bolsillo. Estamos atacando contra eso y por eso se vienen todos contra nosotros. Yo lo he dicho antes en otros micrófonos, todos están contra Noboa, y cuando me refiero a todos están contra Noboa, me refiero a los grupos políticos. Me refiero a cómo veía un reportaje ayer de Diario Expreso, ustedes lo habrán podido ver, que dos de las personas que encontraron en el aeropuerto, dos de las mujeres que encontraron en el aeropuerto con esos 2 millones de dólares, que según las líneas de investigación venían a aumentar, a inflamar o a hacer digamos, el recurso económico que financiaba las marchas del día jueves de la semana pasada, estuvieron como funcionarias durante el correísmo. Estas cosas no son coincidencias. Me parece que lo escuchaba en estos micrófonos, esta guerra de guerrillas, donde por un lado te calientan las calles, obligan a la policía a hacer presencia para que no caoticen o vandalicen las ciudades, y por otro lado te dicen, mira cómo por acá no dicen nada, por acá no hay nada, o se exacerban los conflictos en ciertos lugares, o en las cárceles. Todo esto es provocado, no podemos pensar que aquí no hay una agenda desestabilizadora. Por supuesto que la hay. Contra eso estamos luchando y vamos a seguir luchando. Esa es la voluntad política. No es que aquí vamos a contemporizar, no es que aquí vamos a aflojar, no.
Nadie quiere estar en una situación de ingobernabilidad, pero ¿qué hacen desde la Asamblea? Acosan a los ministros. Y justamente eso le iba a preguntar al señor ministro. El gobierno ha reiterado que en la Asamblea Nacional existe una consigna, todos contra Noboa. ¿Quiénes son todos? Pues los que antes no se llevaban, los que antes eran adversarios políticos, los que antes eran antagonistas, hoy están sumándose, acaban de aprobar, por ejemplo, calificar el juicio político contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Pero lo vemos, o sea, estas diferencias irreconciliables de un momento a otro, aprovechando el clima que se vive por la crisis energética, dicen, este es el momento de golpear. Y aquí no les importa qué vaya a pasar con tal de golpear para que mantener las estructuras. Ejemplos de esos hay claros. Vemos la inacción, perdón Pocho, vemos la inacción que hubo por años en el tema de cable andino. ¿Cómo es posible que antes, en el 2015, se hayan dado títulos habilitantes por 20 años sin que hayan cumplido los requisitos legales? Requisitos legales varios. Ni siquiera poder dimensionar el tamaño del negocio para saber cuánto es lo que le correspondía al Estado. Un descontrol absoluto en las autoridades del Arcotel hasta antes de este gobierno. Un descontrol absoluto en el Ministerio de Telecomunicaciones hasta antes de este gobierno. Permitiendo, ese es el verdadero dejar hacer, dejar pasar. Cuando venimos acá, de repente, obviamente se dan cuenta que aquí no tienen cabida, que aquí no somos cómplices, y obviamente nos empiezan a atacar por todos lados. Pero ya que tocó este último tema, le iba a hacer otra pregunta, pero aprovecho. El precandidato llegó hasta esas instancias. El precandidato Jan Topic señala de que el gobierno no solamente que participó activamente en la decisión de no calificarlo como candidato, sino que ahora ha decidido meterse en sus empresas, que no solamente es el tema o las empresas familiares, en este caso la empresa del padre, el internet, y que incluso ya estarían metiéndose también a perturbar otras actividades empresariales de su familia. Yo ya he escuchado esa llantina del ex candidato Topic, que debería aprender a entender que la ley es para todos y que este país ya no puede ser el país de la trampa, de las canchas inclinadas, de los puestos atornillados en las autoridades de control para que no controlen. Eso es lo que debe pasar. No, aquí no se trata ni de revanchas ni de nada. Recordemos que Daniel Noboa le ganó las elecciones pasadas. Él estaba ahí como candidato y entiendo que en las encuestas inclusive estaba mejor. Daniel Noboa le ganó. Así que no se trata de revanchas. Ni siquiera ha podido participar ahora porque claramente hay un conflicto de intereses y eso lo ha sancionado una autoridad completamente ajena al Ejecutivo. 4 votos a 1. Nosotros no controlamos el Tribunal Contencioso Electoral. No influyen en nada. Como no controlamos ninguna otra poder del Estado, ninguna otra función del Estado. Venir a hablar de esas presunciones como malos perdedores a mí francamente me parece algo de muy mal gusto. Pero ahí veamos el tema. Yo creo que no discutimos las competencias o el ejercicio de las competencias que tiene el Estado para controlar cualquier tipo de actividad. Un poco la pregunta es si se hizo a todas estas que tienen cables la mismo tipo de auditoría, o por qué no se notificó en el expediente resolutivo que tomó una decisión, no se notificó a la empresa para que pueda hacer la defensa. Bueno, ahora ya está en el ámbito judicial, ¿no es cierto? Se va a poder hacer ahí, pero en el ámbito administrativo. Son las preguntas que nacen de este tema de cable andino, más allá de que el Estado tiene potestad de seguir regulando. Nadie discute eso, vamos a decirlo así. Carlos, tú entiendes mejor derecho administrativo que yo. Esta potestad de autotutela significa poner orden donde nunca se lo puso. Es que ese era el problema, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué esto no se hizo antes? ¿Por qué entregamos un título sin haber podido entregarlo por 20 años? ¿Por qué dejamos de percibir lo que debía percibirse desde el día 1? ¿Por qué no se exigieron las garantías cuando se debieron exigir y se vinieron a entregar recién 2 años después por un monto de $400? Y te voy a contestar, Carlos, la pregunta. Otros. Es que aquí no es que esto se detecta de un momento a otro que viene y que nosotros hacemos una actividad de control. Lo que sucedió es que pidieron una ampliación para seguir ampliando el cable submarino. Entonces ahí se revisa la operación completa, en el caso de cable andino, y se ve, pues, oye, ¿qué pasó aquí con las garantías, con la garantía de fiel cumplimiento? ¿Qué pasó con la garantía de riesgo total? ¿Qué pasó con que no hubo estudios económicos? Lo que había ahí era presentado una carta de amor, perdón. Ustedes han denunciado a la Fiscalía. Eso está si tú lees la resolución, que se dice que esto ha sido negligente por parte de las autoridades, o sea, de los funcionarios que revisaban todo eso, sí está denunciado. Carlos, si uno lee la resolución del Arcotel,
en una de las partes resolutivas dice que se mande la noticia criminis que ya está en fiscalía para que se analice no solamente la conducta del operador, en este caso Cable Andino, sino también y sobre todo la conducta de las personas que estuvieron, de las autoridades de ese entonces, que se hicieron de la vista gorda, ¿verdad? Y que fraudulentamente entregaron una frecuencia. Ya, ministro, pero, eso no prescribe. Ya, ministro. A ver, yo no me voy a involucrar en quién tiene la razón en ese tema porque no hemos revisado No tenemos el expediente. Además que eso va a estar en los tribunales. Pero sí hay algo que es lógico preguntar. Usted mismo acaba de decir por qué eso no se hizo antes. Bueno, pero el antes también comprende 4 meses atrás, 6 meses atrás. O sea, ¿por qué eso no se hizo en julio, cuando ya el señor Topic dijo que no iba a ser candidato? ¿Y por qué se hace ahora, cuando el señor Topic está reclamando su candidatura? Pocho, es muy sencillo. Tú has leído la resolución. La he leído, pero no todo el expediente. ¿Qué ha cambiado entre julio y ahora, por ejemplo? Pocho, son más de 3 informes técnicos que se realizan dentro del Arcotel. Desratizar o digamos, quitar las mafias enquistadas dentro de la estructura para poder hacer este trabajo toma tiempo. Esto recién se presenta en enero de este año y ha sido un proceso técnico que las autoridades dicen, oye, mira, pasa esto de aquí. Esa resolución aneja todos los informes técnicos de todas las áreas en las que dicen, oye, esto no pudo haber sido viable desde ningún momento. Por eso, no es que es una sanción, porque contestando tu pregunta anterior, Carlos, esto no es un proceso administrativo sancionador. Ahora se van a iniciar los procesos administrativos sancionadores contra las compañías que vienen debajo de Cable Andino para establecer las sanciones pertinentes por las infracciones a las que haya lugar. Eso es una cosa, pero aquí lo que hubo es declarar el incumplimiento que debió haberse declarado hace años para que proceda una extinción del título habilitante. Eso no necesitaba un proceso alguno, eso fue una potestad de autotutela del Estado que se está plenamente justificada en ley y la Constitución. Y si las personas no están de acuerdo con eso o no les ha gustado o pretenden que seamos cómplices, no lo vamos a hacer, pero nos veremos en las Cortes. ¿Qué tiene que ver eso con el tiempo político? Absolutamente nada. ¿Qué revancha puede haber de un candidato que ni siquiera está en la mesa? Ex candidato que ni siquiera está en la papeleta. Vamos a ver qué pasa con la acción extraordinaria de protección. Que ha presentado protección. una acción extraordinaria de protección porque él considera que se han afectado sus derechos políticos. ¿Ustedes van a intervenir en esa extraordinaria de protección o no? Bueno, de ser el caso, nosotros obviamente en la administración pública pueden pedir audiencia. Por supuesto, si cuando sea el momento, porque no sé exactamente dentro de la Corte cómo está esto operando, cuáles son los tiempos de la Corte, porque hay que ver que esto debería entrar a una larga lista de orden de pero apelación. La Corte puede decidir adelantar la cronología. Nos activaremos entonces, vamos a defender la legalidad y la constitucionalidad de la decisión sin duda. Eso es la Corte Constitucional, desde luego no la controlamos nosotros, eso es un órgano máximo de interpretación y de resolución de la justicia constitucional, pero si ese es el escenario en el que tendremos que ir a defender la decisión, a sostener la decisión, así lo vamos a hacer. Pero la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Sí, pero ellos son terceros afectados, pueden ir. Pero ¿por qué terceros afectados en ese tema? Porque es que eso se evalúa, Pocho, eso se evalúa. Eso tendrá que ser el Tribunal Contencioso Electoral también que vea que nosotros evaluaremos si podemos intervenir o no tenemos que intervenir, pero no viene del Ejecutivo esa decisión, eso está claro, pero por eso es que me confunde un poco que ustedes en un amicus curiae, cuando la Corte trata el tema, porque por ejemplo el SRI, entiendo de lo que he leído, emitió un informe sobre el cual el señor Torres ha hecho declaraciones públicas que se sostiene, sobre el cual se sostuvo su decisión. Entonces, si en algún momento se quiere desvirtuar el informe del SRI, el SRI tiene que ir a bueno, presentar como su informe, instituciones, claro. sí, pero no como gobierno. No como gobierno. Es que como tú eres ministro de gobierno y dices, vamos a sostener por eso. No, me refiero a ver, si la pelea es en las Cortes, si las peleas en las Cortes y nos compete y nosotros tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer. Pero, desde luego, o sea, ha sido una decisión de otro poder del Estado, afecta a los temas de las candidaturas, el señor tiene el derecho, nadie va a negar que tiene el derecho a recurrir, a acceder a los mecanismos legales, ya veremos qué pasa, pero hasta ahora de lo que yo sé, eso no ha habido una convocatoria. Y a propósito de la Corte Constitucional, hay otro tema que es político, que ha llegado el fin de semana a la Corte Constitucional, la sala de Pichincha, me parece que es, en el primer caso de la acción de protección que presentó la vicepresidenta contra el expediente administrativo sancionador, ha decidido ejercer la facultad de control concreto, es decir, consultar a la Corte Constitucional respecto de la constitucionalidad del acuerdo ministerial sobre el cual pues se reguló el proceso, y están ellos, los ministros de esa sala, preguntándole a la Corte si ese acuerdo es
constitucional o no, para efectos de, en base a esa decisión, poder resolver la acción de protección. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes frente a esa consulta de la Corte Constitucional que pudiera mover el caso de la vicepresidenta si es que la Corte, por ejemplo, decidiera que se declare inconstitucional el acuerdo ministerial, ¿no? A ver, he podido ver, supe de esa decisión de elevar en consulta a la Corte Constitucional. Eso tiene un trámite específico. Me parece que interrumpe la tramitación de la causa por 45 días. Y demás. Sí, bueno, eso hay que evaluarlo. Yo no sé si ya llegó a la Corte Constitucional o no. Entiendo que recién fue dictada la providencia el día viernes. Habrán mecanismos procesales o recursos horizontales y demás que puedan agotarse. No, tendrá que verlo eso el ministerio, que entiendo que ese directamente, si esa es una situación diferente, porque esa es una actuación contra la administración. Claro, porque es contra el acuerdo ministerial. Exacto. De la ministra de Trabajo. Pero a mí me parece que en lo jurídico sí hay que analizar un poco la Constitución de manera muy seria, ¿no? Hay normas que se pueden consultar en cuanto no haya habido desarrollo de normas de legalidad. Eso tendrá que evaluarlo la Corte Constitucional si es que resulta procedente esa consulta. Además, si es que fue la vía constitucional adecuada, la vía jurisdiccional constitucional adecuada para impugnar un acto general, etcétera. Yo creo que fundamentos jurídicos para sostener la decisión, pero la Corte será sabia en la decisión que llegue a tomar. Veamos que esto no se politice, no creo que se politice. La Corte también tiene sus tiempos procesales, en eso es indudable. Pero ahí estaremos también para sostener, me refiero como gobierno, en la parte del Ministerio. Y el gobierno ha dicho varias veces que pase lo que pase, tienen distintas estrategias para efectos de no tener que encargar la presidencia. ¿Siguen pensando igual? Sí, a ver, yo creo que todavía los mecanismos legales, constitucionales, Pocho, tú has dicho algunos que me parecen muy interesantes. Es que no hay ausencia temporal. Coincido completamente contigo. Yo no estoy de acuerdo y lo he dicho públicamente. Lo leí a Jorge Alvear el otro día en el diario del Universo, hablando también de la no necesidad del presidente de tener que encargar la presidencia y de pedir licencia. Más bien, yo creo que sí tiene que pedir licencia. Yo no creo pero que son la vía alternativas. yo no creo que fue la administrativa, la del Ministerio de Trabajo, porque hay una norma, la norma constitucional es clara para calificar la ausencia temporal, que son licencias concedidas por la Asamblea, y la licencia electoral no es concedida por la Asamblea, por tanto no hay ausencia temporal, no había que haber recurrido a aquello que se hizo en el Ministerio de Trabajo. Eso de haber recurrido, yo no lo enfoco de esa manera. Aquí hay que entender también que la legalidad aplica para todos. Yo no he podido explicarlo en estos micrófonos y no quiero que eso nos vaya a tomar todo el tiempo. Yo sí sostengo la legalidad de la decisión del expediente sumario administrativo contra la vicepresidenta sin funciones, Verónica Abad. Creo que hay que entenderlo desde mucho más arriba, y tú no me vas a discrepar conmigo que es una potestad del presidente encargarle las funciones que él a bien considere. Lo hizo vía decreto ejecutivo, declarándola embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Estado de Israel para que haga los esfuerzos de paz en la cuestión palestina. Yo fui embajador extraordinario y plenipotenciario ante las Naciones Unidas, y les puedo decir que por el hecho de ser embajador extraordinario y plenipotenciario no significa que yo me mande solo o que me haya podido mandar solo. Según la ley, quien manda en la política exterior es el presidente de la República, él la dicta, pero quien la dirige, el servicio exterior y todo, es la Cancillería. ¿Qué significa eso? Que ya está sometiendo a la vicepresidencia, en el caso concreto de las funciones que le encargó, unas vías de legalidad que por principio de responsabilidad tiene que estar sometida también a la ley. Yo creo que ahí es donde está un poco las discrepancias, ¿no? Yo ahí tengo mis reparos, pero bueno, son posiciones que finalmente ahora lo va a resolver la Corte Constitucional. Ahora, ministro, estamos conversando con el ministro de Gobierno, José Lagasca. Señor ministro, usted señaló hace poco que el gobierno nacional analiza la posibilidad de declarar una emergencia al sistema judicial una vez que se suspendió el nuevo concurso para jueces de la Corte Nacional. Al ser una función diferente a la ejecutiva, ¿cuáles serían las medidas que estarían en capacidad de tomar? Primero, siempre respetamos la independencia de los poderes. Y esta alternativa no supone una metida de mano, lo dejo clarísimo, porque por ahí, cuidado, quieren poner un tinte dictatorial al asunto. No. Nunca más debe haber un caso como el de Wilman Terán en el Ecuador. Nunca más. Nunca más puede haber una persona involucrada en los actos en los que hoy está respondiendo ante la justicia, manejando los hilos de la justicia y metiendo sus bases para perennizar estas estructuras que han penetrado del narcoterrorismo, en la justicia. Eso no puede existir. No puede ser, Carlos, Pocho, ustedes que son hombres de derecho, que la Corte Nacional de Justicia no tenga una sala de lo penal. Increíble. Eso es increíble. Donde está precisamente quienes deben de enfrentar la lucha contra la impunidad.
no hayan salas penales. Faltan 11 de 21 ahorita. Exacto, de una corte completa, Sí, pero sin sala penal. ¿A dónde vamos con la declaratoria de emergencia? Yo creo que ese es un primer paso, insisto, es una decisión que se está evaluando. La hemos conversado con el presidente, nos ha invitado el presidente del Consejo de la Judicatura para acudir a constatar personalmente el estado de la Administración de Justicia. Creo que hay muchos lugares donde se necesitan recursos, pero esto no simplemente debe ser poner una curita donde hay una hemorragia. Yo creo, Carlos, y comparto, creo que en estos micrófonos lo he escuchado, debe haber una intervención en la justicia, debe haber una acción del Estado a la institucionalidad de la justicia mucho más profunda, que también debemos evaluar. Aquí no podemos permitir que el crimen organizado haya enquistado jueces en el máximo Pero por órgano eso de nos justicia referimos ordinaria. a la declaratoria de emergencia vinculada a, por ejemplo, la infraestructura, es decir, Sí. que se puedan agilitar procesos de reconstrucción de lo que es juzgado, rehabilitación, todo lo que está dañado, que todos los abogados nos señor. quejamos todo el tiempo, de mirar recursos para mejorar el talento humano, las direcciones de talento, a ese tipo de cosas nos Sí, referimos. pero también tiene que haber una depuración, también tiene que haber una evaluación de servidores judiciales correcta, también tiene que haber, es que no puede ser, esto usted se va a entender, debe ¿Están entenderse. pensando ustedes, por ejemplo, en alguna consulta, o sea, una reforma constitucional en torno a este tema? Yo estoy evaluando absolutamente todo lo que se necesita y la voluntad del presidente de la República es, nosotros no nos vamos a hacer de la vista gorda en nada que tenga que ver con pelear contra estas mafias enquistadas de corruptelas dentro del sistema. Porque el de justicia. mecanismo pudiera ser una reforma constitucional, Por supuesto. entonces Ya, sí pero- están por evaluando. supuesto. Pero no es más fácil entonces con una reforma por aquí, otra reforma por acá, otra reforma más allá. Acumularlas. Ya una constituyente que reforme parcial o totalmente la Constitución. Es mucho más fácil. Un solo cuerpo legislativo, que evidentemente si gana el presidente de la República las elecciones y es reelecto, es más probable que ante una convocatoria constituyente pueda tener un poco más de Y fuerza que además el legislativa. presidente, de acuerdo a la Y si Constitución... pierde la las regula. elecciones, pues ahí muere el proyecto. Lo Pero interesante- ya pensar en una constituyente. Lo interesante siempre es lo que tú poderes, dices. siempre los poderes. Sí, lo interesante es solamente para redactar lo interesante lo que tú dices es que la Constitución no establece cuál es la conformación de la constituyente, sino que esa constituyente se conforma conforme lo plantea el presidente. Y eso es lo interesante, que puedan haber ahí una variante. Porque cuidado, el país comienza a recibir información de que se presentan una serie de reformas constitucionales y al final de cuentas no se sale de ninguna. Cuando se presentan muchas, no se aprueba ninguna. Un solo trabajo. Pocho, Carlos, Juan Javier, yo creo que este es uno de esos momentos donde yo escucho más y hablo menos. A mí me parece que esta es la discusión que el país merece. Estos son los puntos de debate donde tiene que haber una gran concertación nacional. Nos estamos jugando el país diariamente. Estamos enfocados en este momento en la crisis energética, no hemos dejado de mirar la crisis de seguridad, estamos enfrentando ambas con decisión, pero no podemos dejar de ver el país porque, repito, si no estamos poniendo pañitos húmedos en un cuerpo totalmente infectado. Y yo sí creo que la Administración de Justicia merece un diálogo, una decisión, cavilar muy profundamente y pensar en un nuevo Estado, porque hay que decirlo, en un año de gestión se lo evalúa como que si fuera un término completo. Es tanto lo que se ha hecho y eran tantos los desafíos que obviamente quedan muchas cosas por hacer, pero se empezó porque si no este país se iba al despeñadero, sin decisiones, con una crisis de inestabilidad política, sin precedentes que terminó en una muerte cruzada. No se puede esperar que lleguemos a gobernar en medio de nubes de algodón. Pero eso no es volviendo así. a eso, dentro de ese pensamiento de que se necesita una reunión entre todos, concertar temas, en la visión del Ministerio de Gobierno bajo la gestión tuya, ¿estás dispuesto a sentarte con distintas fuerzas políticas a encontrar puntos que se puedan establecer como de acuerdo, que son necesarios y que nadie lo discute? Yo creo que hay bancadas que estoy seguro que hay son temas en los que coinciden todos, pero falta ese espacio de diálogo. Carlos, yo nunca he cerrado las puertas al diálogo y desde estos micrófonos una vez más invito a todos los que quieran conversar en un marco de respeto, en un marco de mirar el país, no los que quieren vandalizar, no los que pretenden cautizar el país. Dejen sus agendas a un lado, sé que se las estamos golpeando, pero esto es muy importante, Carlos. Yo vengo de las Naciones Unidas, de estar sentado en la silla en uno de los 15 puestos del Consejo de Seguridad. ¿Qué más polarizado está el planeta? Donde hay más de 100 conflictos, donde tienes la guerra en Ucrania, donde tienes el conflicto en Gaza, en Medio Oriente.
Ahí están sentados en respeto, se conversa, se buscan consensos. ¿Que resulta difícil? Sí, pero tenemos que encontrar la vía del diálogo, porque si no es la vía de la guerra, la vía armada, y eso no nos lleva a políticas soluciones. de Estado. Entonces, yo sí estoy dispuesto a eso, pero entiendo que he venido en un escenario absolutamente convulso, Electoral. electoral. Le ha tocado gobernar al presidente en un ambiente electoral donde todos quieren darle palo porque todos quieren el poder para que no se remuevan las estructuras que se están removiendo ahora. Ese es el gran esfuerzo que están haciendo y ese es el reconocimiento que se tiene que hacer. Yo les digo, sinceramente, ¿ustedes creen, y te lo pregunto, Pocho, de corazón, ¿tú crees que si no estuviera la crisis política, energética en este momento, alguien dudaría o alguien pondría en duda el gran trabajo que ha hecho el gobierno nacional para enfrentar las grandes decisiones que están haciendo, sin perjuicio de todo lo que hay que hacer? Entonces, como hay ese ambiente de crisis energética, que es el ambiente propicio para debilitar la credibilidad del presidente, todos lo atacan. Pero si no fuera por eso, ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias. El ministro ha venido impecable. Impecable, viene con una camisa blanca extraordinaria. El que lava su ropa con foca. El único detergente importado desde México. Foca para el ministro. Y el ministro ahorita se va en su MG RX8 a recorrer el país. Se va a recorrer porque sé kilómetro que por kilómetro. con una comodidad impresionante que tiene el Es que MG va Motor. con buen aire acondicionado, con buen equipo de sonido, con unos frenos que frena inmediatamente, se le para el carro. Recuerden, los mejores autos de SUV, sedanes a combustión y eléctricos los tiene MG Motors. Los modelos 2025 están espectaculares como el ZS. Los puede ver en